Estimado, buenos días a todos. Mi nombre es Will Gutiérrez, soy el ingeniero de producto de la línea de extinción por agua y espuma. Bienvenidos al primer webinar del mes de abril de FitFlow Fire School. Hoy en día vamos a hablar principalmente de lo que es sistemas de tubería enterrada mediante la AWWA C900. Antes de empezar, quisiera comentarles que FitFlow es una empresa multinacional que se encuentra en gran parte de Sudamérica, dedicada principalmente a lo que es sistemas contra incendios. Tenemos presencia en Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Bolivia. Comenzaremos con la presentación. Una breve referencia como inicial. En USA, desde 1950, la tubería de PVC fabricada bajo la WWAC 900 ha sido utilizada en todo lo que son sistemas enterrados. Cuenta con más de 65 años de antecedentes exitosos en aplicaciones de tubería enterrada. En Perú, históricamente se ha utilizado tubería de hierro ductil y luego tuberías de HDP hasta la actualidad. Desde el año 2014, FitFlow viene incorporando una mejora tecnológica como lo es la tubería C900. Comúnmente nos hacemos una pregunta: ¿por qué en Perú aún no se ha evolucionado completamente a la tubería de PVC? La respuesta es muy simple. Todo parte de lo que es una costumbre y como desde años anteriores se ha venido evolucionando directamente y en la mayoría de las instalaciones con HDP se sigue manteniendo esta costumbre. Actualmente nosotros estamos enfocados a incorporar y a capacitar a todo el personal de Perú en lo que es tubería de PVC, la cual es como recomendación una mejora económica, tanto técnica o técnica económica, y muy factible para cada proyecto de sistemas contra incendio. Definiciones importantes. Aprobado. Según la NFPA, la palabra aprobado significa que es aceptable para la autoridad competente. La norma no establece la intervención de un laboratorio especializado como aprobado. En cambio, listados son todos aquellos equipos, materiales, accesorios que se encuentren incluidos en una lista pública por una organización que es aceptable para la autoridad competente. En Perú, los principales listados son los que realiza UL y FM, pero a nivel mundial existe gran cantidad de entidades certificadoras. Entre ellas tenemos la certificación europea y también la CCC, que son certificados obligatorios de China. Importante tocar es que las aprobaciones y los listados no son eternos. Todos los listados se realizan y tienen una fecha de caducidad. Por ende, a la hora de recibir un producto, los que son instaladores o hasta las mismas ingenierías deberían evaluar que los productos que se están incorporando dentro de un proyecto cuentan actualmente con el listado o el aprobado de FM. Continuamos. En tubería C900 se encuentran separadas según sus clases de presión y sus DR, que es la relación diámetro-espesor de la pared. Esto significa que el DR viene siendo el diámetro exterior entre el espesor de la pared. Como ejemplo tenemos un DR6 que serían 6 espesores completan un diámetro exterior. Ahora vamos a hablar sobre el marco teórico. Dentro del marco teórico, normativo digo, se encuentra avalada la tubería C900 como o mediante la NFPA 24, la cual es la norma de instalación de tuberías y accesorios para el servicio privado de incendio. La AWWA C900, que es la norma de fabricación de la tubería y parte desde 4 pulgadas hasta 60 pulgadas.
para transmisión y distribución de agua. Adicional a ello tenemos varias certificaciones que son la NSF 14, la NSF 61, que certifican los componentes para sistemas de agua potable, y adicional la UL y FM, que certifican tuberías y conexiones PVC para el servicio integrado de sistemas contra incendio. Como plus, podemos comentar que la tubería C900 se encuentra dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones A130, subcapítulo 6, donde se habla netamente de tuberías enterradas. Aquí vemos un extracto de la NFPA 24, como podemos observar, en el primer ítem se logra visualizar lo que es la tubería AWWAC900. Actualmente la NFPA 24 se encuentra desfasada, ya que la tubería AWWAC900 y la AWWAC905 se encuentran incorporadas dentro de una sola norma de fabricación, que es la C900. La C905 dejó de existir en el año 2016. Luego tenemos la norma de fabricación AWWA C906, que sería la norma de fabricación de lo que conocemos como HDP, el que es aprobado e importado. Estos solamente son los materiales plásticos que pueden ser utilizados para sistemas enterrados contra incendio. Como acotación, les recuerdo que pueden realizar todas las preguntas que deseen al finalizar o antes de finalizar las presentaciones. Ahora evaluaremos lo que es las clases de presión según la norma de fabricación C900. Ellas se dividen en tres, en base al DR, que serían DR25, que es equivalente a 165 PSI como clase de presión, DR18 a 235 y DR14 a 305. En esta misma tabla encontramos lo que es las pruebas de presión que se realizan en fábrica, como es la presión de ruptura, la presión sostenida y la prueba hidráulica. Todas estas pruebas son realizadas netamente en fábrica y son las presiones a las que resistió la tubería a estas pruebas, o presiones mínimas que garantiza el fabricante que pueden soportar la tubería. Ahora continuamos con lo que es el listado UL 285, donde vemos que se encuentran todos los diámetros de tubería y sus presiones correspondientes para sistemas contra incendio, como lo son 165, 235 y 305. En el listado UL no se encuentra dividido como DR, sino por clases de presión. En el listado FM sí se encuentra separados lo que son los DR18 y los DR14, desde 4 hasta 12 pulgadas, con presiones de trabajo aprobadas por FM de 185 para DR18 y 250 para DR14. Ahora vemos el extracto del Reglamento Nacional de Edificaciones A130. En el artículo 142, las tuberías enterradas deben estar listadas para su uso de sistemas contra incendio, y muestra la siguiente tabla. En los materiales, específicamente plásticos, que es un punto que quizás muchos han desconocido, solamente figura lo que es la tubería AWWA C900 de PVC desde 4 hasta 12 pulgadas. Este es un extracto actualizado de la RNE y volvemos siempre a la pregunta, ¿por qué se ha utilizado siempre HDP? A pesar de ello, tenemos dos puntos. Uno, por cultura, y el segundo es porque realmente el HDP sí se encuentra dentro de la norma NFPA 24. Componentes del sistema. Tenemos la tubería de PVC desde 4 hasta 60 pulgadas, longitud
6.1 metros. Régimen de diámetros exteriores, CO, que son denominados diámetros exteriores de hierro fundido, y la norma de instalación es la C605. Todos los accesorios que se utilizan en un sistema enterrado a través de tuberías de PVC son de hierro dúctil. El material como tal, o valga la redundancia, es hierro dúctil ASTM A536. Las bridas en los adaptadores son clase 125, que son compatibles con la clase 150. Tienen un revestimiento de montero interno y tienen un revestimiento total asfáltico según la WWAC 102. Entre la línea de productos que comercializamos y que tenemos siempre en stock son codos desde 4 hasta 12 pulgadas, llámense codo de 90 o codos de 45 grados. Tenemos el adaptador dúctil, las T, existen T normales y T reductoras, y tenemos las reducciones concéntricas. Adicional a esto, hay que nombrar lo que son los pernos. Los pernos son de material denominado acero de baja aleación con alta resistencia a la corrosión. En sus siglas HSLA Steel tipo Curten. Este tipo de material es utilizado desde años atrás con la finalidad de poder ser enterrados y poder resistir la corrosión. Funcionan de la siguiente manera. Ellos crean una capa de oxidación que... Un segundo, por favor. El proceso es un proceso de oxidación superficial del acero corte que crea una capa de óxido impermeable de color amarillo que impide que la oxidación del acero prosiga hacia el interior de la pieza. Esto quiere decir que esa capa, pudiéramos llamar de óxido, va a proteger todo el material restante de los pernos, tanto pernos y tuercas. El tipo de rosca es UNC. Algo muy puntual que hay que comentar es que los recubrimientos están diseñados para suelos no salinos. En el caso de suelos salinos, el fabricante recomienda que se realice un recubrimiento a través de una pintura bituminosa o muchas veces llamado petróleo. Igualmente, en el caso de los pernos, existen pernos tanto de acero inoxidable como unos pernos denominados Blue Corte, que traen un polímero como recubrimiento adicional a los pernos. Equipos para sistemas enterrados. Entre los equipos para sistemas enterrados comunes tenemos lo que son válvulas de compuertas NRS con conexión MJ, es decir, esta conexión nos sirve para embonar la tubería dentro de la válvula y así ahorrarnos lo que son los adaptadores dúctiles en el proceso de instalación, y solamente se utilizarían unos accesorios llamados Starfleet que vamos a ver posteriormente. Luego tenemos válvulas NRS bridadas, muy comunes y muy conocidas comercialmente, y el poste indicador, el cual deben llevar todas las válvulas NRS. Este poste nos sirve para identificar si la válvula se encuentra abierta y cerrada, igual para poder cerrar o abrir la válvula. Y como último tenemos lo que son los hidrantes de columna seca, los cuales son utilizados en gran parte de los sistemas contra incendio. Este hidrante puede venir con una conexión tanto MJ, al igual que las válvulas NRS, para conectar directamente a la tubería C900 o una conexión privada. Ahora vamos a ver las ventajas frente a otros sistemas. El sistema con el cual vamos a comparar el C900 es el HDP. En esta tabla tenemos el comparativo de cada ventaja frente al HDP. Ejemplo, número 1, el uso de maquinaria. En HDP se requiere
utilizar algo llamado termofusión o electrofusión. Esto es a través de una máquina termofusora. Para ello, el contratista debe o adquirir a través de un alquiler o una compra ese equipo, el cual es costoso para poder realizar esta instalación. Luego tenemos el C900, el cual no requiere la utilización de máquinas termofusoras y la instalación es netamente uniones mecánicas. Podemos decir que son pernos y tuercas. Luego tenemos mano de obra. La mano de obra en el HDP debe ser entrenada y calificada para poder utilizar lo que es la termofusora y el C900 es un entrenamiento básico que va entre 30 y 45 minutos que dictamos nosotros como apoyo a nivel técnico y podemos ir a obra tanto con un integrador o podemos apoyar a todo lo que es la parte de ingeniería en cómo es el correcto o cómo es la correcta instalación de la tubería C900. El tiempo de importación, el HDP tiene un promedio aproximado de 10 a 12 semanas, el C900 lo tenemos en stock, como dije anteriormente, desde 4 hasta 12 pulgadas, pero igual podemos importar diámetros superiores. Tiempo de instalación es un poco más lento a comparación del C900, ya que en HDP debes o tienes solamente para instalar de 10 a 8 pegas al día por máquina termofusora, cabe resaltar, y luego tenemos que en C900 el tiempo de instalación es aproximadamente unos 20 minutos por cada unión. El área de flujo del C900 es mayor al área de flujo del HDP. Esto va a traer grandes beneficios que vamos a ver posteriormente. Y la obra civil, el HDP se instala con bloques de concreto y en C900 el sistema puede ser instalado con bloques o con el uso de restrictores, que me van a eliminar el uso de bloques de concreto. Ventaja frente a otros sistemas, ahora vamos a hablar uno a uno. Aquí podemos visualizar en la imagen que la tubería C900 se realiza la unión a través netamente de un embone que es denominado punta mecánica o su abreviación MJ. Es una fase de instalación, tiene mayor recorrido o avance en obra en comparación al HDP que debes utilizar, como pueden observar, una máquina termofusora. Entre los tiempos de instalación, vamos a ver un ejemplo. Para la unión de dos tubos, lo que se realiza comúnmente en la instalación es ejercer una palanca en la campana posterior de una de las tuberías para poder embonar la espiga en la tubería siguiente. Esto es muy fácil y nos da un mayor recorrido y avance en obra. Luego tenemos la recomendación de los fabricantes. La gran parte de las tuberías traen dos líneas, pero también existen tuberías que traen una línea en el punto de la espiga. Esta línea, en el proceso de unión o de embone dentro de la tubería siguiente, debe quedar de la siguiente manera. Una línea debe quedar interna o no visible y la segunda línea debe quedar o al borde o visible para que la instalación sea correcta. No pueden quedar las dos líneas dentro de la campana ni las dos líneas fuera de la campana. En el primer caso, no debe quedar dentro de la campana porque al momento de estar instalando, si ejercemos una fuerza o intentamos flexionar la tubería, se puede generar una deformación en la campana. Y el segundo caso, como lo es que las dos líneas queden fuera, se basa en cálculos de fuerza que dan como resultado que la tubería puede salirse o desembonarse en el momento de estar en funcionamiento o en el momento de hacer las pruebas hidráulicas. Por eso lo recomendable es que las dos líneas, una quede interna y una externa. En el caso que la tubería solamente traiga una línea marcada, la recomendación es que la línea quede al borde de la campana. Luego tenemos el tipo de transición de HDP versus el C900. En HDP, como muchos sabrán, se utiliza lo que es el flank adapter y el back ring.
Luego tenemos en C900, solamente se utiliza un accesorio denominado como adaptador dúctil, que es conexión MJ en la entrada para embonar con la tubería y brida en la salida para conectar ya sea con tubería aérea o con válvulas. Ahora vemos la ventaja del área de flujo. En este caso vamos a evaluar un comparativo de una tubería de 8 pulgadas clase 150 de HDP versus una tubería de C900 clase 150 de 8 pulgadas. En este caso vemos que la tubería de HDP tiene un diámetro interno de 6.96 pulgadas y una de C900 tiene 8.04 pulgadas. Esto da o contiene una diferencia aproximada de 1 pulgada, que trae como consecuencia o nos conlleva a lo siguiente: reducción de diámetros, reducción en costo de válvulas y accesorios, ya que unas válvulas de 12 pulgadas son más económicas que una de 10 pulgadas, menor capacidad de presión de la bomba contra incendio, como gran parte sabrá cuando estamos realizando lo que son el cálculo o el cálculo hidráulico de todo el sistema contra incendio. A mayor diámetro de la tubería van a haber menos pérdida de presión dentro de ella y mayor velocidad de instalación, ya que el peso de la tubería de un diámetro de 10 pulgadas es menor a una tubería de 12 pulgadas. Aquí vemos una tabla comparativa en donde vamos a ver los diámetros exteriores e interiores de clase 150 HDP fabricada bajo la norma IPS y la tubería C900 fabricada bajo una norma de la WWA. Tenemos diámetros desde 4 hasta 12 y tenemos los exteriores e interiores de cada uno. En la segunda tabla vemos lo que es las reducciones de diámetros que se pueden generar de forma instantánea en base al diámetro interior de la tubería. Como ejemplo, tenemos una tubería de 24 pulgadas, tiene un diámetro interior de 18.66 y una tubería de C900 tiene un diámetro interior de 19.02 o 19.20. Esto trae como consecuencia que puede haber un pase directo desde una tubería o un proyecto que se encuentre con una tubería de 24 pulgadas en HDP a 20 pulgadas en C900. Igualmente podemos observar el caso de 14 pulgadas en HDP. Tenemos una tubería de HDP 14 pulgadas con clase 200 que solamente soporta, según FM, hasta 200 PSI o su rating de presión es esa. Tiene un diámetro interior de 10.88 pulgadas y una tubería o su sustituto inmediato en C900 sería una tubería de 12 pulgadas que tiene un diámetro interior de 11.73. Aquí podemos observar lo mismo que el caso pasado, que podemos reducir diámetro y aún así tenemos un diámetro interior mucho mayor al del HDP. Como comentario adicional, existe la posibilidad de reducir diámetros de 10 pulgadas a 8 pulgadas, ya que los diámetros se encuentran muy cercanos. Esta diferencia de pérdida se compensará con los demás diámetros dentro de un proyecto. Instalación del sistema. La tubería C900 tiene dos formas de instalarse, una con accesorios sin restricción que utilizan bloque de concreto y dos accesorios llamados clampa y star grip, y otra que es accesorios con restricción que no utiliza bloque de concreto y lleva dos accesorios que se llaman star grip y pipe restrainer. En estas imágenes podemos ver lo que sería un sistema con bloques y un sistema sin bloques. En los sistemas con bloques, como pueden observar, deben llevar, valga la redundancia, los bloques de concretos en esta siguiente forma. Esto es un extracto del manual de la WWA M23.
En él nos muestra las ubicaciones correspondientes de cada bloque. Las T lo deben llevar en la parte posterior. Las reducciones llevan los bloques de una forma semi-empotrada. Los codos se colocan en el bloque concreto donde se genera la curva. En comparación a un sistema sin bloque, vemos que no existe ningún bloque de concreto y solamente existen unos accesorios de restricción, que en este caso serían los Star Grip. En estas dos imágenes podemos ver lo mismo con otro tipo de derivaciones. Tenemos crucetas, una derivación por cambio brusco de sentido en forma horizontal, tenemos Y, válvulas y elevaciones. En comparación tenemos lo que es un sistema sin bloque, el cual es el que recomendamos, ya que es mucho más confiable y mucho más fácil de instalación. En esta parte vamos a ver los tipos de accesorios para un sistema con bloques y sin bloques. Con bloques tenemos un accesorio llamado Clampack, que está compuesto por un gland, que es una especie de brida. Tenemos la empaquetadura, que su material es caucho, y tenemos el juego de perno. Luego de ello tenemos lo que es el Star Grip, igualmente trae su juego de perno y su empaquetadura. Esto para un sistema con bloque. El Clampack se coloca en toda la unión tubería con accesorios, llámese codo o T, en cada unión que se genere en todas las horizontales. Luego pasamos al Star Grip, que se utiliza siempre en todas las verticales, que comúnmente son las transiciones o cuando pasamos de tubería enterrada a tubería aérea. Luego tenemos un sistema sin bloque. En el sistema sin bloque tenemos el Pipe Restrainer, el cual está compuesto por unas especies de abrazaderas, su juego de espárrago y tuercas. Y tenemos el Star Grip. El Pipe Restrainer se utiliza en las uniones tubo a tubo y el Star Grip se utiliza en todas las uniones tubería con accesorios, llámese codo o llámese T. Aquí tenemos un video representativo de una instalación del Pipe Restrainer. Cada uno, en cada caja de este equipo o de este accesorio van a encontrar su juego de abrazaderas, ya con su juego de pernos. Adicional a ello, tenemos el par de espárragos, el juego de tuercas, y aquí vemos el proceso de instalación. Algo que hay que comentar en el proceso de instalación tubo a tubo es que se debe hacer un biselado. Este biselado no tiene unos grados específicos. Realmente se puede realizar a través de una lima en la unión para evitar de que en el momento de embonar la tubería tubo a tubo se vaya a generar un daño a la empaquetadura. El proceso de instalación es muy simple. Cada abrazadera tiene unas ranuras que se van a anclar a la tubería del C900 y quitamos los pernos, colocamos las abrazaderas en la parte posterior a la campana. Esto quiere decir que se deben instalar en la parte lisa de la tubería. Nunca se deben instalar en el área de la campana. Luego de ello, procedemos a apretar cada perno. El apriete de estos pernos tiene un torque específico. Podemos comenzar el apriete con una llave, pero al finalizar debemos realizarlo mediante un torquímetro para poder garantizar que el torque de apriete es el recomendado por el fabricante.
Luego procedemos a instalar la segunda abrazadera. A esta debemos alinear el punto del espárrago de la primera con la segunda para poder luego introducir el espárrago entre las dos. Colocamos el espárrago y este espárrago solamente se debe apretar con el torque que nos pueda generar la mano. Esto debido a que si realizamos el apriete con una herramienta, podríamos generar que la tubería siga embonando dentro de la segunda. Esto traerá consigo que, como la campana no es uniforme, la primera tubería de este lado pueda chocar contra el tope de la campana y deformarse o hasta llegar a romperse. Por eso el apriete de los espárragos debe ser con el torque que nos pueda generar la mano. En este segundo video vamos a mostrar la instalación de un Star Grip. Al igual que el Pirate Strainer, el Star Grip trae dentro de su caja sus pernos, su empaquetadura, su juego de tuercas y el accesorio como tal. Al igual que en el video anterior, antes de realizar o antes de introducir lo que es la empaquetadura dentro de la tubería, lo recomendable es que se haga un biselado en la tubería para evitar un daño en la empaquetadura. El video es solamente referencial de una fase de instalación de la tubería C900. Por eso, en este caso, solamente cortaron la tubería y realizaron la instalación. Otro punto importante es que todas las tuberías traen o se les debe suministrar lo que es el lubricante o grasa, ya que esta es necesaria para colocar tanto en el tubo como una pequeña cantidad en el accesorio y así generar un embone más sencillo y mantener lubricado lo que es la empaquetadura. Podemos utilizar una herramienta para que se pueda introducir correctamente la empaquetadura dentro del codo o T, dependiendo del tipo de unión. Introducimos los pernos pasadores. Las tuercas siempre deben quedar del lado de la tubería y el inverso del perno debe quedar del lado del codo. ¿Para qué? Para que al momento de realizar el apriete, la cabeza del perno tranque contra el accesorio, en este caso el codo. Apretamos igual que el PRC o que el Pirate Strainer, los pernos puede ser con una llave, con cualquier tipo de herramienta, pero al final se debe verificar con un torquímetro que se haya llegado al torque recomendado por el fabricante. El apriete se hace en forma de cruz. Primero apretamos los pernos pasantes y de último se verá cuando se aprietan los pernos de color azul, que son los que me agarran a la tubería. En este caso nivelamos un poco ambos lados y comenzamos con el apriete. Este apriete se debe generar en forma de cruz. En este caso solamente tenemos dos pernos azules, en otros casos de mayor tamaño hay mayor cantidad de pernos hasta que la cabeza reviente. Y aquí se culmina la instalación de un Star Grip. Aquí tenemos imágenes referenciales de instalación. Tenemos una T con su correspondiente Star Grip. Este es un sistema sin bloques de concreto.
sus válvulas NRS con conexión MJ, donde conectamos directamente la tubería y solamente anexamos el Star Grid como elemento de unión. Y tenemos una instalación también sin bloque de concreto, con codos y su correspondiente Star Grid en cada punto. En estas imágenes podemos observar un Star Grid de mayor tamaño. Se puede observar que es de 6 pulgadas y tiene mayor cantidad de pernos de color verde. El sistema de instalación es sencillo, como lo logramos ver. Colocamos primero el Star Grid dentro del tubo, colocamos la empaquetadura, posteriormente que el biselado quede viendo hacia el accesorio. Luego introducimos todo lo que es la tubería hasta el tope del accesorio. El Heaven no lo podemos llevar tanto con la mano o utilizando otra herramienta. Y luego realizamos el apriete de los pernos pasantes y como último el apriete de los pernos de color verde, que son los que me van a agarrar la tubería y evitar su movimiento. Otra instalación común, esto lo vemos muy comúnmente utilizado en lo que son las transiciones. Es un arreglo que se realiza, una T, luego tener cada T con su correspondiente Star Grid en cada punta, un nipple, un codo viendo en forma vertical, significa que este codo va a salir a la superficie. Por ende, aquí va Star Grid y posteriormente debería de ir lo que es el adaptador para hacer la transición. Aquí vemos una instalación de restrictor tubo a tubo, pipe restrainer, y luego en esta imagen podemos observar que el apriete pudieron hacerlo con este tipo de llave, pero al finalizar se verifica con un torquímetro. Esta es una tubería aproximadamente de 4 pulgadas. Luego tenemos otro arreglo de un sistema sin bloque de concreto donde se utiliza el accesorio de restricción tubo a tubo. Algo que es, o muchos preguntan, es ¿cuál es la curvatura admisible? La curvatura admisible existe dos tipos en lo que es tubería enterrada bajo la WWA C900. Entre ellas tenemos en el cuerpo de la tubería, esta curvatura se puede generar según la siguiente tabla. En la tabla de curvatura longitudinal en 20 pies podemos observar como ejemplo diámetro nominal 4 pulgadas. Tenemos un diámetro nominal de 4 pulgadas y esta tubería puede generar una circunferencia con un radio de 100 pies como máximo. Y así simultáneamente en cada diámetro de la tubería podemos observar los radios que pueden generar. Luego tenemos la unión en junta. Esta unión en junta puede generarse en cada unión tubo a tubo o en cada unión tubo accesorio, que es como máximo 1 grado según el fabricante. No se deben aplicar ambas formas a la vez para realizar cambio de dirección. Esta es una restricción que nos ha suministrado el fabricante en su ficha técnica. Aceptación del sistema. Para la aceptación del sistema, antes de la prueba, se debe purgar todo el aire interior del sistema. Esto se realiza tanto en tubería enterrada como en tuberías aéreas. Se debe rellenar la zanja dejando las uniones visibles. En los sistemas de tubería enterrada, siempre, o la NFPA 24, recomienda que se haga la prueba con zanja semitapada. En el caso el sistema instalado sea con bloques de concreto, se debe compactar el relleno de la zanja antes de iniciar con la presurización del sistema. En los sistemas con restrictores no es un requerimiento puntual que se haga un
o se compacte el relleno antes de hacer la prueba, pero en los sistemas con bloques sí se debe hacer, ya que la tierra ejerce una resistencia al movimiento de la tubería y de sus accesorios. Por ende, la tierra también es un restrictor de movimiento para el sistema. En esta imagen podemos observar lo que hemos estado hablando. La prueba se hace con zanja semi-tapada. Debemos tapar la zanja hasta el punto máximo o hasta el punto como está descrito, sea en la memoria descriptiva del proyecto. Como ejemplo tenemos, si la tubería está enterrada a 1,20 m de profundidad, debemos realizar o tapar la zanja o semi-tapada hasta esa altura, 1,20 m de profundidad desde el tope de la tubería. Consideraciones durante las pruebas. La prueba hidrostática, según la NFPA 24, se debe realizar durante 2 horas a una presión mínima de 200 psi o 50 psi por encima de la presión de trabajo. La NFPA recomienda que se eleve la presión en intervalos de 50 psi hasta llegar a la presión de prueba. La variación admisible en la presión es de más o menos 5 psi. Lo que no se debe hacer. No se debe realizar pruebas en un sistema con bloques de concreto sin tener los bloques de concreto. Aquí podemos observar un caso específico donde se realizó una prueba y en este lado se está utilizando el accesorio llamado Glampa, que debe ser instalado con bloque de concreto. Al no disponer de su bloque de concreto, va a ocasionar que la tubería se desplace y genere fugas en los puntos de conexiones. No se debe realizar pruebas con bloques de concreto que aún no estén completamente secos. Como podemos observar, en este punto, este bloque todavía se encuentra húmedo o recién realizado. Por ende, si hacemos pruebas, lo que va a ocasionar es que el bloque se desplace o se deforme, por ende, se va a generar fugas en las uniones entre la tubería y los accesorios. Otro punto importante que no se debe hacer son pruebas a zanja destapada, como vemos aquí, ni tampoco se pueden hacer restricciones con otros tipos de materiales o productos que no sean los bloques concretos que son los establecidos por la NFPA. Hacer este tipo de restricción en obra va a ocasionar posiblemente que se genere una fuga o una mala instalación. Igualmente, no debemos utilizar respaldo inestable en el bloque de concreto. La NFPA recomienda que el terreno sea virgen, el terreno donde se vacíe el bloque de concreto debe ser virgen o, en su defecto, debe ser un terreno compactado que tenga la capacidad de resistir la presión interna que se encuentra generada en la tubería. Bueno, estimados, esto ha sido toda la presentación. Ahora, si tuvieran alguna pregunta, pueden realizarla. De lo contrario, mi correo es wgutierrez@fitflo.com.pe. Muchas gracias por su atención. En caso de requerir alguna información técnica o algún apoyo adicional, se pueden comunicar a través del teléfono de contacto o correo electrónico. Somos FitFlow 5 School.